buenos días a todos. Es un gusto tenerlos acá. Hoy vamos a hablar sobre cómo podemos elevar nuestro perfil profesional dominando la ISO 37301. Esto es una norma ISO en sistemas de gestión de compliance. Y bueno, ya entrando en materia, hoy en día las organizaciones, según el nivel de regulación y normatividad a las que están sujetas, las organizaciones buscan gestionar toda la información necesaria para cumplir esos requisitos y pues para cumplir con lo solicitado y por supuesto para evitar algunas multas, algunas sanciones y bueno, la normatividad y la regulación día a día lo que hace es que va obligando a las organizaciones a que se conozcan, se conozcan como organización, conozcan sus riesgos y cada vez tengan la capacidad de identificar las clases de riesgos a las que se enfrentan las organizaciones. Normalmente pensamos en organizaciones y siempre pensamos en los riesgos operativos de las organizaciones. Sin embargo, hay otros tipos de riesgos que las organizaciones tienen, como los riesgos financieros, por ejemplo, que no les presten más dinero en los bancos, o riesgos operativos, que son los riesgos normales a los que creemos que las organizaciones se enfrentan. También hay riesgos técnicos, la maquinaria, o otro tipo de riesgos técnicos y también otro tipo de riesgos no financieros. Las organizaciones se tienen que conocer muy bien porque por sus funciones o su nivel de exposición a diferentes entornos de la economía se exponen a diferentes riesgos. Y pues hoy en día se encuentra la obligación, por sus niveles de riesgo, se encuentra la obligación de reportar a diferentes interesados. Hemos visto que en algunas ocasiones o la mayoría tienen la obligación de reportar su información a los gobiernos, más que todo. Y bueno, generalmente piden información muy específica, quiénes, las entidades de control, las entidades de supervisión y qué tipo de información piden. Generalmente piden información estadística, piden información de indicadores o piden otro tipo de reportes con información más específica. Lo importante es que las organizaciones sepan cómo gestionar la información que tienen interna para poder generar la información a los diferentes actores externos que solicitan. También la organización genera información para la misma organización. Entonces cada vez vamos viendo que hay una necesidad muy interesante para las organizaciones de gestionar toda la información, que sea más ágil, más rápida y que tenga cada tipo de información que tenga un responsable. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y hoy en día las organizaciones sí lo estarán haciendo bien? Entonces, bueno, nosotros queremos acá destacar que sí, las organizaciones hoy en día lo están haciendo muy bien porque cada vez más y más las organizaciones cumplen con la ley, cumplen con los reguladores y están gestionando la información eficientemente para que esta información sea bien dirigida y bien comprendida por las partes interesadas. Y estamos hablando de partes interesadas y acá vamos a hablar un poco sobre la terminología que tiene la norma ISO 37301. Entonces, las partes interesadas pueden ser internas y externas. Las externas, como lo hablamos al principio, pueden ser los gobiernos, los organismos reguladores, nuestros clientes, nuestros contratistas, nuestros proveedores o socios comerciales, también las ONGs, la sociedad, la comunidad. Y también tenemos partes interesadas internas, como son todos los órganos que hacen que nuestra organización funcione. Entonces, como el órgano de gobierno, la alta dirección, los empleados, las funciones de gestión del riesgo, control interno, auditoría interna, recursos humanos. Ahora,
Hoy en día estas organizaciones también tienen identificadas sus partes externas. Y cuando hablamos de gobiernos, agencias gubernamentales, también estamos hablando de todo lo que ellos solicitan. Entonces siempre hay leyes o normas o tratados, o cada vez hay mucho más interés, por ejemplo, en conocer con quién mi organización está haciendo negocios, o a quién le estoy vendiendo, o quién me está dando, quiénes son mis proveedores. Porque pues cada vez hay mucho más interés de los gobiernos y de los organismos reguladores de saber con quién yo hago negocios. Porque esto es un tema más de poder entrar como en el control de que también estamos haciendo los negocios. ¿Por qué? Porque en la economía en general están empezando a permearse negocios ilegales, y pues bueno, también parte de esto es no permitir o controlar, y que el control no vaya solamente a nivel gobierno, sino que el control también esté dentro de las mismas organizaciones. Ahora bien, cuando hablamos de debida diligencia, entendemos la debida diligencia como un proceso continuo en el tiempo. Y bueno, y pues uno creería y esperaría que sí fuera en el tiempo. ¿Por qué? Porque la organización tiene que constantemente estar buscando conocer sus partes interesadas, las que vimos anteriormente, las internas y las externas. Entonces, por ejemplo, cada vez que se nos une un nuevo operador, o se nos une un nuevo empresa de suministros, sí, las organizaciones sí tienen que empezar un poco más a mirar e interesarnos por qué es lo que hacen ellos, cómo lo hacen, y no que simplemente hacemos una relación comercial y la terminamos, pues porque los gobiernos han insistido mucho en que tenemos que prestarle mucho más atención al entorno en el que se desenvuelve nuestra organización. También este proceso de debida diligencia también es un proceso que ayuda a establecer un análisis de riesgos de la organización. Entonces, cuando yo sé mi organización, qué hace, cuál es el punto objetivo, dónde se mueve, si solamente es en una ciudad, o en un país, o en varios países, o en varios continentes, tengo que empezar a gestionar diferente tipo de información, porque cada ciudad, cada país, cada continente tiene una normatividad diferente. Entonces ahí es cuando entramos a ver que la debida diligencia sí tiene que ser un proceso constante, más cuando estamos en expansión, o también más cuando queremos comprar una línea de negocio de otra empresa, o cuando queremos comprar otra empresa. Entonces, nosotros no solamente tenemos que darnos cuenta de quiénes somos, sino también de a quién estamos comprando, con qué problema la estamos comprando y qué beneficios me trae la compra de esa nueva empresa. Entonces, bueno, también cuando ya empezamos a tener una claridad del contexto de la organización, ya tenemos que empezar a identificar los riesgos que tiene cada cosa que hemos identificado. Y la idea de la gestión de riesgos, que esto también lo hemos hablado con la ISO 31000, es que la gestión de riesgos se le asigne a los dueños de los procesos. ¿Por qué? Porque una organización es tan grande y necesitamos controlar esos riesgos, pero no solamente la podemos controlar en una matriz de riesgos y que simplemente sea un Excel. Tenemos que asignarle tareas a los dueños de los procesos, porque cualquier mínimo detalle puede causarnos un traspiés en la operación de la organización. Entonces, la debida diligencia busca eso, busca investigar información relevante para tomar decisiones que impacten el negocio, ya les decía. Comprar una nueva línea de negocio o fusionarse con otra empresa. Y bueno, y también busca investigar la información de aquellos roles que puedan exponer a la organización. Si la empresa tiene la capacidad
de evaluar con quién hace negocios, sus proveedores, sus clientes, con quién trabaja, cuál es su personal, a qué se dedica, y qué tipo de impacto puede tener alguna materialización de riesgos dentro de mi negocio. La idea de todo esto siempre es que las organizaciones continuamente apliquen la debida diligencia. Y cuando volvemos a repetirlo, cuando es importante aplicarlo, es recomendable cada vez que exista un cambio en la organización. Si nosotros tenemos cambio de junta directiva, cambios de directores o cambio de personal o cambios de proveedores. Y bueno, como la debida diligencia se muestra como un proceso de conocimiento, la idea es que se pueda realizar por periodos específicos o de manera espaciada pero continua para que la organización tenga la información suficiente para poder gestionar los riesgos. Bueno, y cuando hablamos de riesgos, ya que habíamos empezado a hablar de riesgos, los riesgos, primero nos encontramos con el concepto de riesgo inherente. El riesgo inherente hace referencia al nivel de riesgo al que una organización se encuentra expuesta sin haber implementado medidas de control. Entonces, cuando hablamos de debida diligencia, es si yo tengo la información suficiente, puedo empezar a gestionar medidas de control. Entonces, ¿cómo puedo controlar que de pronto mis empleados no estén inmersos en actividades de corrupción? ¿O cómo puedo controlar que mis productos no sean usados para un delito? Entonces, siempre todos estos riesgos tienen que estar mapeados. En la ISO 31000 hablamos de la matriz de riesgos y otros elementos, pero lo que les decía, no solamente es tenerlos en un Excel y poner a una persona responsable y que los diligencie, sino realmente ponernos manos a la obra y bueno, cómo lo gestionamos y de qué forma podemos proteger a la organización para que no se materialicen esos riesgos. Cuando la organización decide gestionar estos riesgos inherentes, puede aplicar las medidas de control como controles de prevención. Entonces, ¿qué puedo hacer para que definitivamente no pase esto? Las medidas de control de detección, que es, bueno, ya sabemos que estamos expuestos a este riesgo, apliquemos auditorías internas, contratemos una auditoría externa para que nos diga en qué estamos fallando y cómo podemos gestionar el riesgo. Y también la gestión de riesgos ya reactivas, que es cuando ya se nos ha materializado un riesgo y tenemos la obligación como organización de ponernos a reconstruir toda la información. Y bueno, y a medida que nosotros implementamos medidas de control de riesgos, ya podemos estar empezando a hablar de riesgos residuales. Y cada vez que gestionamos más elementos de control en los riesgos inherentes, el riesgo inherente cada vez será menor y ya podemos empezar a hablar de riesgos residuales. Bueno, y cuando hablamos de riesgos residuales, estamos frente a un hecho de que por más que ya hemos hecho nuestra debida diligencia, hayamos identificado nuestros riesgos, y siempre aún van a existir elementos que van a exponer a la organización. Y son elementos que hacen parte del entorno externo. Y a veces estos elementos pueden guardar relación o no pueden guardar relación con la organización y con las actividades que desarrolla la organización. Sin embargo, que por no ser controlables no significa que la organización no haga su mayor esfuerzo por controlarlos. Entonces, aquí, por ejemplo, pueden existir factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos, no sé, la pandemia, por ejemplo. Entonces, sin embargo, si nosotros sabemos que no lo podemos controlar del todo, podemos hacer un mejor esfuerzo por controlarlos. Algunas empresas se aseguran
en caso de riesgos, no sé, por ejemplo, los riesgos de pandemia o que explote un volcán o de terremotos, hablándolo en términos generales. Y la recomendación acá siempre es que nosotros, para proteger nuestra organización y para proteger la actividad que desarrolla nuestra organización, siempre tenemos que estar como muy pendientes qué es lo que hace la industria, las empresas que se dedican a lo mismo. Es importante nosotros estar siempre comunicados de cualquier forma. Hay foros, hay webinars, hay actividades de la industria. Toda esta información nos va a ayudar a que nosotros podamos ir evaluando cada vez nuestra matriz de riesgos, nuestros riesgos, y podamos evaluar la forma en que nosotros podamos gestionar esos riesgos. Bueno, y cuando hablamos de las herramientas de gestión del riesgo, ya habíamos tocado bastante información antes. Entonces las organizaciones se valen de herramientas muy importantes para gestionar los riesgos identificados. Las matrices de riesgos es una de ellas, y a partir de ahí se gestionan diferentes tareas y actividades, y como la habíamos hablado mucho antes, donde la idea que los riesgos estén en cabeza de los responsables de los procesos. ¿Por qué? Porque nadie más está más llamado sino ellos mismos a conocer qué es lo que pasa, cómo se identifica, cómo está pasando, de qué forma están pasando. Entonces, ahí cuando estamos hablando de quiénes serían, por ejemplo, podríamos hablar los jefes de área, los jefes de operativos, cuando sabemos que los riesgos están en la parte operativa. Y bueno, y cada vez que identificamos esto es muy importante porque podemos identificar los riesgos y podemos establecer ciertos controles. Cuando empezamos a controlar, la norma 37301 nos dice que podemos gestionar mejor la información. Ahora, la norma 37301 siempre nos habla de la función de compliance. Y la función de compliance puede ser una persona, puede ser un grupo de personas, pero la idea es que la función de compliance nos ayude, sea nuestro soporte en la operación. Entonces, conozca también la matriz de riesgos, pero también conozca cuáles son los riesgos de cumplimiento. Y la función de compliance, por su importancia, tiene que tener autoridad y ser independiente en la organización. ¿Por qué esto es muy importante? Porque esto lo que ayuda es realmente a proteger a la organización. Y la idea es protegerlo de las cosas malas que salgan, porque la función de compliance lo que ayuda es, bueno, se presentó esto, se materializó un riesgo, tenemos que activar ciertas actividades, tenemos que activar ciertos, no sé, seguros, tenemos que activar otra clase de gestión de riesgos, y pues esto es lo que nos puede ayudar a salvar la operación de la organización. Y cuando hay un trabajo conjunto entre la función de compliance y las otras áreas administrativas, operativas, de procesos que han identificado los riesgos, se facilita la identificación de las obligaciones de compliance. Entonces, ya vamos viendo que la ISO 37301 nos habla de sistemas de gestión de cumplimiento, pero también cómo lo construimos, con quién lo construimos, cómo nos basamos. Entonces, no solamente es la construcción de una persona, sino es la construcción de la misma organización, porque la misma organización se va a ver beneficiada. Y la norma 37301 nos entrega las herramientas independientemente del tamaño de organización o la actividad en la que se desempeña. Y la idea es que nosotros podamos tener acceso a todas estas herramientas que la norma nos entrega para ponerla en marcha. Y entonces ustedes me van a decir, Angélica, pero es que en mi empresa ya lo hacemos, ¿sí? Pero la norma lo que hace es, bueno, hágalo de forma más organizada y hágalo sobre una norma ISO. ¿Por qué? Porque las organizaciones generalmente se basan mucho en el día a día. Bueno, el gobierno está pidiendo estos reportes, bueno, el regulador está pidiendo estos reportes, pero
como que nos vamos adecuando al día a día, pero nunca nos centramos en la idea que tenemos que hacerlo de una forma organizada. Y para eso existe la norma ISO 37301, que entonces nos entrega parámetros. Si usted lo hace así, usted puede tener esto, y puede tener estos resultados, los puede gestionar de esta forma. Entonces, esto es un llamado como, sí, las organizaciones sí lo están haciendo bien, pero lo podrían hacer aún mejor aplicando una norma que les dice, les entrega las mejores prácticas, les entrega los mejores elementos para que su organización lo pueda poner en práctica. Ahora también las auditorías internas nos ayudan mucho a gestionar los riesgos incluso antes de que se materialice el riesgo fuera de la organización. Entonces, todos estos engranajes de herramientas nos ayudan a que nuestra gestión del riesgo esté bien controlada, bajo una norma ISO que nos pueda organizar todos los elementos que a veces tenemos en la organización, pero los tenemos dispersos. Y bueno, el llamado de la norma es a que sí, siempre tengamos gestión eficiente de la información. ¿Por qué? Pues porque las auditorías, tanto internas como externas, como los entes de control, cuando nos visitan, nos van a pedir ¿qué? Nos van a pedir información. Entonces, siempre esto es un llamado para tener una adecuada gestión del riesgo. Bueno, y ahora hablando del proceso de auditoría e investigación. Entonces, esto ya es un proceso cuando ya vemos que está a punto de materializarse un riesgo o se ha materializado, entonces lo podemos identificar como un proceso reactivo, si no es un proceso un poco preventivo, ya no tanto preventivo, sino bueno, ya está pasando esto, ya estamos con banderas amarillas y bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces tenemos que conocer qué fue lo que pasó, cómo vamos a reconstruir los hechos que impactaron la operación de la organización. Entonces siempre nosotros pensamos como, quisiéramos pensar que simplemente fue un hecho aislado, pero cada vez si lo dejamos pasar, esto es como un efecto bola de nieve. Si no lo solucionamos ya, se nos suma otro y se nos suma otro hasta que nos impacta la operación de la organización. Entonces, también la norma ISO 37301 nos da elementos, nos entrega elementos para que nosotros podamos reconstruir los hechos y podamos mantener toda la información que nos respalde en nuestra debida diligencia, en nuestro mejor y mayor esfuerzo por haber prevenido que ocurriera el hecho y sin embargo ocurrió. Entonces esto también nos muestra también cuando llegamos a un informe de auditoría cuáles son las oportunidades de mejora que tiene la organización en temas de gestión de riesgos, y todos estos elementos la idea es que se trabajen de una forma organizada y sincrónica, ¿no? Sin descuidar la operación. O sea, sabemos que no podemos parar la operación, pero sí tenemos que seguir investigando, y a medida que vamos trabajando en eso, pues vamos tomando acciones o decisiones para mejorar la gestión de riesgos en el proceso de cumplimiento de la organización. Bueno, entonces ustedes me preguntan, bueno, Angélica, eso yo ya también lo tengo en mi organización, pero pues, ¿qué será entonces? ¿Qué es lo que me falta? ¿Será que me falta algo? Y bueno, pues realmente la ISO 37301 se enfoca mucho en que la organización tenga incentivos a las buenas prácticas internas, ¿sí? Y esto más que todo es un tema de cultura de cumplimiento. Cuando usted sabe que tiene que reportar información, pero a su vez esa información, usted si reporta malos indicadores le van a llamar la atención. Entonces, ¿qué tengo que hacer para mejorar esos indicadores? Y cuando profundiza la información y se da cuenta que todo viene desde la cultura de cumplimiento, que todo viene desde tener toda la información organizada,
tener identificados los procesos que nos exponen a la organización. Todo esto, la norma como que nos reitera mucho el tema de la cultura de cumplimiento. Y también la norma impulsa a las directivas y al órgano de gobierno a que se comprometan con el cumplimiento, o sea, que no le deja el proceso solamente a los dueños, no le deja los riesgos únicamente a los dueños de los procesos, sino que también incentiva que las directivas, el órgano de gobierno, la alta dirección, también se involucren en esto, entonces se apersonen de todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque finalmente la responsabilidad no necesariamente es personal, la responsabilidad es de la organización. Entonces, cada vez la norma, cuando leemos la norma y cada vez que avanzas en la lectura de la norma te das cuenta que sí, que es un tema de cultura y que la cultura comienza desde la alta dirección y hasta donde termina la organización. Entonces, así la norma 37.301 en sistemas de gestión de cumplimiento entrega unas pautas, unos criterios y siempre acepta la ley sobre cualquier tema que la norma sugiera. Eso quiere decir que si la ley de su país dice que tiene que presentar informes mensuales, semanales, trimestrales, entonces así mismo lo tienes que hacer, sino que la norma te da unos parámetros generales de cómo podrías organizarte en la organización para entregar los reportes. La norma ISO tiene un enfoque basado en riesgo, entonces a medida que identifican los riesgos, es a medida que tú vas gestionando toda la información y también vas gestionando toda la información que hay alrededor. ¿Para qué? Para crear una cultura de cumplimiento y también esto lo que hace es que sea un enfoque con un proceso continuo en el tiempo. O sea, no solamente me senté en el plan estratégico en marzo de cada año en mi organización y ya, sino que tiene que ser un tema de retroalimentación y continuo. Bueno, entonces cuando ya estamos acá hablando bueno, quiero conocer sobre la norma, ¿por qué me interesa la norma? Yo les digo, la norma realmente les ayuda a comprender adecuadamente a la organización y su contexto. A veces las organizaciones simplemente dicen producir y vender, pero entonces, bueno, ¿cuál es mi impacto en la sociedad? Tengo impactos de tema ambiental, tengo impactos tecnológicos o al revés, o esos impactos externos me impactan en mi operación. Cuando tú comienzas a comprender realmente tu organización y tu contexto, ya sabes en qué punto de toda la organización te quieres entrar en compliance, si en toda la organización o en algunos procesos o en algunos subprocesos. Cuando conoces la norma en compliance, ayudas a mejorar los procesos de cumplimiento de la organización. Como lo hablamos antes, esto ayuda a crear una cultura organizacional hacia el cumplimiento, ayuda a desarrollar estrategias de debida diligencia. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando hablábamos de un proceso continuo o un proceso cada vez que hay modificaciones en la organización, e incluyo 20 personas nuevas. Entonces, aparte de hacerles entrevistas a estas personas nuevas, también debemos incluir otro tipo de elementos. Hacerles conocer el manual de convivencia o el código de ética o una cantidad de información que a veces damos por hecha, que simplemente está en la intranet de nuestra organización, pero tenemos que asegurarnos en que esta información sí la conoce las personas que estamos contratando y que el perfil de las personas sea idóneo a lo que estamos contratando. Entonces, esto también es un llamado para que las organizaciones
no realicen solamente por cumplir una checklist, sino que también se den cuenta la importancia de tener personal idóneo en cada momento de su operación. Ayudar a gestionar canales de información. Acá la norma ISO también nos habla mucho de bueno, ¿y qué pasa si dentro de la organización ocurren temas que están fuera del código de ética o del manual de convivencia? ¿Cómo puedo gestionar esta información? ¿De qué forma? Entonces, la norma 37301 nos entrega herramientas para que nosotros podamos gestionar eficientemente esto. ¿Por qué? Porque son cosas que pasan en las organizaciones y son cosas que pueden llegar a impactar enormemente en las organizaciones. Y bueno, como última medida es que toda esta gestión de información en cumplimiento nos ayude a gestionar eficientemente la información a reportar. Bueno, esto ya es como para cerrar acerca de los elementos bajo el cual está construido la norma 37301 en sistema de gestión de compliance. Esta norma tiene los elementos de ciclo PHBA: planificar, verificar, hacer, verificar y actuar. Entonces, esto es como un llamado a que si sus organizaciones ya tienen implementado algo, pero aún no tienen una estructura, la norma 37301 les ayuda a dar la estructura a todo lo que de pronto están los procesos en cabezas diferentes, sino que la norma en el sistema de gestión de compliance les ayuda a estructurar de una mejor forma, encabezarlo en una persona y que todo este ciclo de gestión de información funcione eficientemente.